Buenas tardes, gracias por estar aquí. Mientras Tresbla va preparando aquí la jugada que sigue para ganar tiempo, yo os presento la baliza de 10 GB de A2. Esta baliza fue adquirida los módulos hace más de un año, desde el Congreso de Benidorm, que es cuando se presentó el plan de balizas de 10 GB, y al final, por cuestiones, vamos a decir, de que la gente está muy ocupada, se mandó el material a Barcelona, así como la de A7 la hemos montado en A3. O sea, si no funciona, la culpa es nuestra, ¿eh? Lleva 4 o 5 meses funcionando cerca de Barcelona y de momento se ha comportado muy bien. Ahora veremos cómo soporta el clima del País Vasco. O sea que se la va a llevar Hipólito y ya inmediatamente la puede conectar, ¿eh? O sea, empujarle para que la ponga en marcha rápido. Bueno, ahora vamos a hablar desde el Congreso de Albacete. He hablado de distintos tipos de propagación en microondas, en las bandas de 2000, de 5000 y de 10.000 y 24 gigas. Ahora ya llegamos un poco al extremo. Ahora vamos a tocar el tema del rebote lunar. Por casualidad, en el mes de agosto me aburrí un poco de que la propagación había bajado y digo, pues mira, voy a probar con mi pequeña antena de 150 centímetros, que no es de 150, es de 131 centímetros, o sea, ir tomando nota, para ver qué posibilidades tenía. Yo con mi equipo de tropo, la elevación máxima que tenía entonces era 15 grados, pero esos 15 grados ya te pueden servir para hacer un QSO en JT. JT65C o JT4F, que es para microondas es el mejor modo que hay en ese momento para poder trabajar con señales weak signal, o sea, señales que están por debajo del nivel de ruido, incluso hasta 32 dB. Yo he conseguido decodificar señales que están 32 dB por debajo del audio. Bueno, pasamos a la acción. Tuve la suerte de que al primer intento con uno de los tiburones europeos, que es el Radio Club Oscar Kilo 1 KIR, muy amablemente contestaron a un email que yo les envié. Les dijo, oye, ¿qué posibilidades puedo tener yo con mi equipo de tropo, levantándolo un poco? Y ya me contestaron con un sketch. Y la sorpresa fue que al minuto número 4, el JT, ya me pasaban RRR. O sea, el que no lo prueba, no lo sabe. Bien, no quiero crear falsas expectativas. Yo siempre he dicho que las microondas hay que currárselo un poco, hay que tener un poco de manitas mecánicas, hay que trabajarlo, no es enchufar el equipo y patatín, no. Hay que ir avanzando un poco, pero la verdad es que todo se consigue si te lo empeñas. O sea, las cosas se consiguen si metes tu empeño, nadie te lo lleva a casa. Entonces, la demostración de que se puede hacer luna con una antena de 131 centímetros, una offset, ahí está. Estas son mis experiencias. Normalmente en microondas hay gente que va con antenas de 4 metros, 5 metros, 10 metros de diámetro. Evidentemente lo que no pones tú lo ponen los otros, porque la antena tuya, los dBs de tu antena y los dBs de la antena del corresponsal se suman para poder ganar la atenuación que tenemos. Por lo tanto, antenas pequeñas, equipos pequeños, hay que buscar corresponsales grandes. Bien, empezamos. La Luna tiene un diámetro de 3.476 kilómetros, la Tierra 12.000, entonces hay que hacer buena puntería, ¿no? Hay que buscar la Luna. El área son 32 millones de kilómetros cuadrados y está lleno de rugosidades. Esto afecta.
y tiene un periodo de rotación de 27 días. Quiere decir que lo que no has logrado hacer en un periodo en el cual tenga ventana tu antena, al cabo de unos 27 días se repite el periodo y puedes estar ahí esperándola para volver a intentar un contacto que se te ha perdido. La órbita lunar varía, o sea, está más cerca a la Tierra en un periodo que es el perigeo, y en el apogeo es la distancia máxima, que también es, podríamos decir, cuando está más alta y cuando más posibilidades hay de ventana, ¿no?, para estaciones que están en las antípodas. Pero, claro, la distancia en kilómetros es mucho más larga, por lo tanto la atenuación es más grande. Pero claro, no todo el mundo puede apuntar al horizonte, que es cuando está más cerca, cuando está en el perigeo, o sea que cuestión de paciencia. Bien, no os asustéis, pero ahí está todos los factores que intervienen en el rebote lunar. Realmente se pueden superar todos, pero hay que analizarlos, las posibilidades que cada uno tiene. La tropo, necesitas una distancia en la cual tu antena tenga mucho campo despejado para poder llegar lejos. La luna, como va por encima de las montañas y la mayoría de veces por encima de los edificios que nos rodean, porque yo en Barcelona tengo edificios, montañas, lo tengo complicado. Solo tengo una abertura hacia Italia y por tropo, pues bueno, lo paso bien. Pero la luna, como va subiendo por encima de las montañas y por encima de los edificios, muchas estaciones que normalmente están bloqueadas en microondas, que las microondas son visuales totalmente, es comunicación óptica o por rebote de aviones, o por rebote del rain scatter de tormentas, o por inversiones térmicas, pues tiene la posibilidad de trabajar luna. Y con una antena pequeña tienes un montón de tiburones repartidos por el mundo que te pueden dar la satisfacción de hacer un contacto vía luna en microondas. Y ahí es donde estoy animando a la gente que se lance, porque hay posibilidades. Eso sí, hay que pasar una serie de factores. O sea, tenemos que el tiempo del recorrido de la señal, depende de dónde esté la luna, si en apogeo o perigeo, nos puede variar de 2,5 segundos aproximadamente, o sea, la señal vuelve al cabo de 2,4 o 2,5 segundos, o de 2,7 segundos. Por lo tanto, nosotros podemos llegar a escuchar nuestra propia señal que hemos emitido durante un periodo corto, unos segundos, la podemos volver a escuchar. Pero el problema es que con antenas pequeñas nunca lograremos escuchar nuestro eco normalmente, porque no hay suficientes dBs como para que la señal vaya y vuelva. La gente que tiene antenas de 4, 5, 6 metros es capaz de escuchar su eco al cabo de un tiempo. En microondas es un poco más complicado por las dimensiones de la antena. Eso sí, como las antenas concentran toda la energía en un haz muy estrecho, el rendimiento es mucho mayor que en 2 metros, en 432 o en 1200. Factores. La atenuación de la señal en el viaje de ida y vuelta, que esto está tabulado, Esta atenuación está tabulada y hasta físicamente comprobada. Las señales muy débiles bajo el nivel de ruido normalmente se perderían, porque son señales muy débiles, pero gracias a una serie de gente, entre ellos Joe Taylor, el K1JT, el inventor del sistema del programa WSJT, es capaz con estos programas de captar señales sumamente débiles que están por debajo del ruido, no son audibles, pero con este sistema digital puedes decodificar la señal y hacer el contacto. Veremos cómo se hace. Después tenemos el problema del ruido del Sol. Si tenemos el Sol cerca de la Luna, el ruido del Sol nos molesta. El ruido lunar también, o sea, depende de la fase de la Luna. Si recibimos mucho eco del ruido del Sol sobre la Luna, esto también molesta.
el ruido de fondo del cielo, o sea, lo que está en torno a la Luna, todo lo que son quasars, generadores de ruido que hay por ahí esparcidos en la Vía Láctea y en el cielo, esto también nos resta eficacia porque ese ruido se superpone a la señal de fondo, y lo que necesitamos en la Luna es que haya una buena relación señal-ruido, o sea, cuando menos ruido de fondo haya y menos porquería ambiente haya, más posibilidades tendremos. Después tenemos el ruido terrestre. Hoy día esto es calamitoso, o sea, los PLCs, los Wi-Fi, todos los sistemas que hay actualmente molestan muchísimo y llegan hasta las bandas de microondas. Y os puedo asegurar que en las grandes ciudades es terrible el nivel de ruido que tenemos en las bandas de microondas. Y en el momento que levantas la antena 4 o 5 grados, ves el ruido como baja en picado. Es en el momento que hay que pinchar la Luna correctamente. El efecto Doppler es otro problema, porque la frecuencia empujada por la Luna, cuando la Luna empieza a subir y cuando la Luna baja, la frecuencia es como si se la llevara la Luna, o sea, la longitud de onda se alarga en el momento de que la Luna va cayendo hacia el ocaso, y cuando la Luna sube es como si la Luna te empujara la frecuencia, y el Doppler se calcula, porque todo está calculado por programas, hace que la frecuencia se superponga, o sea, aumente la frecuencia. En décimas, la frecuencia puede ser hasta de 24 kilociclos. Claro, esto es importante, primero, precisión en los osciladores, porque si no, ni encuentras al corresponsal, ni el corresponsal te encuentra a ti. O sea, hay que estar muy bien coordinados. Y todos los contactos tienen que estar apoyados por un chat, o por alguna cita, o por algún sistema, pero tienen que estar apoyados. Todos los contactos de microondas no son normalmente por random. O sea, hay que saber en qué frecuencia estás, en qué periodo transmites, tanto en telegrafía como en JT, y hay que saber cuándo el corresponsal transmite y cuándo tú transmites, si no, no hay contacto posible, es muy difícil. Solo grandes estaciones con antenas de 7 metros o de 6 metros pueden hacer contactos en random en un concurso. El tamaño de la antena sí importa, o sea, decimos que el tamaño no importa, sí, el tamaño de la antena importa. Los ecos lunares es otra cosa que las estaciones medianas o grandes con eso ensayan sus posibilidades. O sea, si tú eres capaz de conseguir tu eco, seguro que vas a hacer contacto hoy con una estación mediana. Si no oyes tu eco, yo no oigo el eco. Con mi antena soy incapaz de escuchar el eco. Sin embargo, una estación más potente que la mía es capaz de escucharme y de escuchar su eco incluso, ¿no? Polaridad de transmisión y recepción. Esto es muy importante porque tenemos una cosa que descubrió Faraday, que es que con los campos magnéticos la polarización cambia. Tú puedes estar emitiendo en horizontal y recibir la señal en vertical, con lo cual has perdido de 3 a más de 3 dB seguro, y puedes perder el contacto. Por lo tanto, microondas se ha llegado a un entente mundial que se puede usar polarización circular a derechas, pero siempre que las dos estaciones lo estén usando, si no pierdes de 3 a 6 dB, con lo cual pierdes el contacto, ¿no? O las dos estaciones están trabajando con la misma polarización circular en el mismo sentido, y es fabuloso, porque cuando las dos estaciones trabajan con polarización circular en el mismo sentido, normalmente estaciones de medianas a pequeñas hacen el contacto de maravilla, y los demás, los que vamos con polarización lineal, ni nos enteramos. O sea, esto es importante, pero no mucha gente en microondas todavía está usando la polarización circular. Más cosillas. La precisión y la estabilidad de frecuencia, súper importante,
Pensar que si tenemos un Doppler que puede ser en 10 gigas de 24 kilociclos, como no estemos bien sincronizados en frecuencia, os perdéis. Uno está transmitiendo por ahí, el otro está buscando por ahí, es imposible. Hay que ir con un buen oscilador y con mucha precisión. Hay que saber bien la frecuencia. Esto es súper importante. Bueno, hoy día es súper fácil, ¿eh? No hay elementos como el GPS, hay elementos como sintetizadores sincronizados con... No hay problema. Más cosas. Esto es súper importante. Como las antenas de microondas tienen un lóbulo pequeño, no tiene nada que ver con las antenas Yagis de VHF o UHF, hay que apuntar muy bien. Toda la energía hay que enviarla a la luna, si no perdemos el contacto. O sea, súper importante y difícil. Ese es un tema complicadillo. Complicadillo si no tienes muchos medios y no te metes, hay unos buenos sensores que son carillos y no tienes un buen sistema de tracking, ¿no? Por lo tanto, esto hay que vigilarlo bastante. Yo uso una cosa muy sencilla que ya la explicaré. Y funciona. Y no es cara. Más cosas. El sistema medidor de ruido. Mira, una de las cosillas que cuando entras en el mundo del tema de las microondas vía luna, lo primero que te preguntan los corresponsales cuando vas a hacer una cita, ¿qué nivel de ruido copias tú de la luna? Y tú dices, hombre, yo no tengo medidor de ruido, ¿no? O ya se mosquean, o sea, ya piensan que no es posible el contacto contigo porque tú no eres capaz de dar un valor de la cantidad de ruido solo de la luna que eres capaz de captar, ¿no? Ya se mosquean un poco, de decir, es como mandatorio, ¿no? Pero bueno, yo les decía, no, medio microampere medido de esta manera. Bueno, pues ya mide algo, ¿no? O sea, la confianza del corresponsal en la posibilidad del contacto con la estación es importante, si no pasan de ti, ¿eh? Normalmente la gente que se dedica a la luna es gente con medios, es gente que sabe bastante, digo por ahí, los de aquí estamos aprendiendo, y tropezando, pero ahí es donde se aprende, La polaridad, lo que decía, puede ser lineal, que es vertical o horizontal, depende de la que emplees, o circular. La precisión de la frecuencia, la precisión del seguimiento de la luna, el sistema medidor de ruido, esto es importante. Hay gente que ha diseñado sistemas de medidor de ruido, lo cual te permite saber realmente dónde está el sol y si tienes bien calibrado tu sistema que mide la elevación y que mide el azimut, porque tú a lo mejor orientas la luna según lo que te dice el programa de JT te dice dónde está la luna o dónde está el sol, tantos grados de elevación, tantos grados de azimut. El problema es que realmente estés enfocando correctamente a la luna, si no pierdes eficacia. O sea, esto es importante. Más cosillas. Sistema medidor del ruido, los hay. Y ya veréis que hay uno muy sencillo, que es el que yo he usado en principio. Ahora me estoy fabricando uno más sofisticado. Después, otra cosa a tener en cuenta es el sincronismo del reloj propio del ordenador. Tanto si haces QSOs de telegrafía o QSOs en modos digitales, el sincronismo de tu ordenador tiene que estar perfectamente sincronizado con el del corresponsal, porque si el tío te dice yo empiezo a transmitir a las 20:02 y quedas con él en una secuencia de telegrafía de 2 minutos y medio, cuando tú empiezas a transmitir, el otro tiene que estar escuchando. Y después ya sobre la marcha, si es un buen telegrafista y un buen eco y todo funciona bien, llegas en esos 2 minutos a poder captar alguna de las letras, saber qué es el otro y el control y etc, ¿no? Y ya no digamos en los modos digitales. El modo digital, como él
empieza a leer a partir de un momento que se sincroniza. A partir de ahí, si tú le envías la información a destiempo, ya no es capaz de decodificar la información. Eso es importante. Y a veces decodifica por casualidad. Entonces nos sincronizamos con relojes atómicos, el que tengas más cerca, y por internet. Y los hay a montones. Y hay un programa que es el Dimension 4, que es el que se encarga de sincronizar y de decirte qué reloj vas a escoger, que es el más cerca que tengas en tu zona, ¿no? Para que no haya delay de internet, ¿no? Eso es importante. Más cosas. El ruido, bueno, del medidor, ya hemos hablado, el sincronismo del reloj, y después hablaré de mis primeros contactos de 10 gigas, en 5,7, 2,3, y de los modos de trabajo que podemos usar gracias a los modos digitales que las estaciones pequeñas, medianas, nos abren la posibilidad de poder hacer contactos vía luna, que antes solo estaban al alcance de estaciones que tenían de 5 metros, 7, 8, 10, 15, que los hay, antenas de 15 metros por ahí, y 18 metros. Claro, esta gente, ¿qué hacen? Entre ellos hablan en SSB, telegrafía pasan de ello, pero es que hablan incluso como si fuera un walkie-talkie vía por rebote lunar en SSB, pero claro, con antenas, mira, ahí hay uno, con antenas de mucho diámetro, Pero claro, si esto solo se circunscribe a estaciones grandes, pues en todo el mundo, ¿cuántas habrá? 30, 20, 40, y ahí se ha acabado el rollo, ¿no? Entonces, gracias a Joe Taylor, que nos ha hecho estos programas digitales, nos permite, pequeñas estaciones y medianas, disfrutar en el tema del rebote lunar. Claro, las grandes estaciones no consideran que esto, muchos de ellos no les gusta, que pequeñas estaciones utilizando, no consideran que esos sean realmente contactos por rebote lunar, ¿no? Porque es como bajar el nivel, ¿no? Pero, chico, por algo se empieza, y hay que empezar por abajo. Yo creo que nadie puede montar una antena de 8 metros en una ciudad, ni de 7 metros, ni de 6. Entonces, bueno, pasamos al siguiente. La distancia media del recorrido de la señal puede ser unos 384.000 kilómetros, que es donde se puede encontrar la Luna, ¿no? El apogeo, lo que hemos dicho antes, 406 kilómetros más o menos, perigeo 367, entonces hay un tiempo de que la señal recorre el camino. Si está más cerca tarda menos, si está más lejos tarda más. Esto se mueve en unos 2,44 segundos a 2,7 segundos, depende si tenemos perigeo, la Luna está en perigeo o apogeo, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Ya se ha colgado. Va. No, que me habré equivocado yo, que le he dado al EN y se ha ido al final. Venga. Bueno. Entonces, ya físicamente está tabulado más o menos la atenuación que hay por banda en el sistema este del rebote lunar, ¿no? Calculando el camino de ida y vuelta, en 50 tenemos una pérdida de menos 242 dB, más o menos, en 144, 252, en 432, 261, o sea, veis que a medida que vamos aumentando la frecuencia, la atenuación va subiendo, o sea, es un poco más difícil, con lo cual el equipo tiene que estar mucho más afinado. O sea, en 24 gigas, que es una de las bandas difíciles,
son menos 293 decibelios, ¿no? Esto hay que superarlo con el predio, con el amplificador, con la antena, con la relación señal-ruido, con una serie... O sea, hay que afinar muy bien el equipo, una palabra. La tabla típica de requerimientos para trabajar con el rebote lunar, pues es lo que veis ahí, ¿no? Por ejemplo, en 50, un grupo de 4 por 12 metros de Yagi, una ganancia de 19,7, 1200 vatios. Con esto en 50 se puede hacer rebote lunar. En 10 pues sería una antena de 2 metros de diámetro, tendríamos ahí una ganancia de unos 44 dB y unos 25 vatios. Con esto se puede hacer rebote lunar. Después están las condiciones del momento, donde esté la luna, con el ruido que tengas, toda una serie de circunstancias, lo que afines tú con el seguimiento de la luna, en fin. Y todo el tema de las señales de la luna se refieren a weak signals, o sea, se dice que las señales son muy pequeñas, con lo cual tienes que tener muy buena recepción, tienes que tener una serie de condicionantes en el equipo, ¿no? Hay que afinar. Los niveles son muy bajos, normalmente no son audibles, aparte de las grandes y superantenas que hacen los QSOs en audio. Incluso en telegrafía, ¿no? Se oyen las señales que se acercan a unos menos 20 dB, ya empiezas a escuchar alguna señal en audio. Todo lo que baje de ahí tiene que ser digital, Bien, el ruido solar. El ruido solar, el sol es una fábrica de ruido. O sea, si escuchas el ruido del sol, escuchas como un ruido de una fábrica. Es curioso, pero el día que tengáis una buena antena y logréis escuchar el ruido del sol, oiréis que es como un ruido, no es un ruido continuo, es un cha-cha-cha-cha, es una cosa, un ruido como una fábrica, ¿no? La mejor baliza para afinar los equipos de microondas que quieran hacer rebote lunar es el sol. Es la mejor baliza que hay. Y ahí es cuando tú vas viendo y cuando vas mejorando tu equipo, te vas dando cuenta que vas ganando con el nivel que eres capaz de escuchar del sol. Y ya cuando escuchas el ruido de la luna, es que ya es, bueno, eso ya quiere decir que ya tu estación funciona de maravilla. Claro, en eso influye la ganancia de la antena, la relación señal-ruido del amplificador, sobre todo la ganancia del receptor, el paso de banda. A menos paso de banda eres capaz de apreciar mejor la relación señal-ruido, ¿no? Si tienes un paso de banda muy grande, pierdes mucha eficacia. Bien, para que os des cuenta, el sol en 1,4 gigas, ahí es un gráfico, una foto del ruido del sol en 1,4 gigas. Entonces, el espectro del ruido del sol, hay unas curvas en las cuales, en las ondas milimétricas, que es en la zona esta roja, ya va decayendo el ruido del sol y es todavía lo que podemos captar en la zona de las ondas milimétricas, en la zona esa marcada en rojo. Otra vez. Es culpa mía, Se me va el dedo. Bien, el ruido de la luna es simplemente el ruido que refleja el sol, que refleja la luna recibido del sol, lo cual quiere decir que cuando tenemos luna llena, el ruido que tenemos reflejado por la luna molesta muchísimo, porque nos envía de fondo el ruido del sol, lo cual el ruido se suma y la relación señal-ruido nos molesta muchísimo, ¿no? Los factores que intervienen, pues esto, la ganancia de nuestra antena, la calidad del preamplificador, la precisión y el ruido de nuestra antena, porque si te desvías un poco ya pierdes la posibilidad, pierdes enseguida, es que es drástico. El ancho de banda del receptor, bien, no me quiero entretener. Las fases de la luna,
que nos indican realmente vamos a decir, la luz que recibimos del sol y este ruido, las podemos ver ahí en los calendarios, ¿no? Y vemos las posibilidades realmente con las fases de la luna, el ruido que nos puede generar el sol. Esto varía, no es físico, es físico, quiero decir, depende de dónde esté la luna, depende de las fases, depende de la actividad solar. Bien, el mejor método de ajustar el seguimiento lunar, la mejor baliza es el sol. O sea, el sol es lo que nos va a decir realmente la puesta a punto de nuestra instalación para poder hacer rebote lunar. Como esto va a estar publicado, si el que quiera se lo lea, y es para no perder demasiado tiempo. El medidor de ruido del sol y de la luna. Bien, ahí es fácil, encontraréis en esa web una cosilla que ha hecho el V3NX. El hombre ha hecho un sistema para que podamos medir caseramente el ruido del sol, y tiene como una ganancia de 80 dB, una burrada, pero con esto tú puedes empezar a ver qué posibilidades tienes de medir el sol y después de medir la luna, ¿no? Yo uso esto, como no tenía hecho ningún sistema, entonces ¿qué he hecho? Un IC 202 colocado como FI del equipo de 10 gigas que está arriba, abajo tengo el bicho y un microamperímetro de 50 amperes. ¿Qué he hecho? Lo he puesto el microamperímetro en vez del SMITER del IC 202, le he dado la máxima ganancia de SMITER y he bajado el nivel del offset, y con esto yo veo una forma casera y rápida de poder medir. Cuanto más ancho de banda sea el receptor, y si es de FEMI mejor, más sensibilidad tendremos en el sistema de medición de ruido. Bien, el ruido del cielo. El ruido del cielo es lo que decía antes, ¿no? Depende del ruido que haya en la zona donde está circulando la luna, nos molestará más o menos, y las señales que vamos a recibir, vamos a decir, estarán demasiado cerca del ruido, o sea que no van a resaltar demasiado el ruido, y a veces costará más de decodificarlas. O sea que es importante la zona por la que circula la luna. Esto hay tablas, o sea, hay un montón de tablas que ha hecho varios colegas que se encuentran en internet, y se puede saber los momentos peores donde se sitúa la luna para poder hacer rebote lunar. Eso vale para 50, 144, 432, pero cada banda tiene su nivel. Y en el programa del Taylor podéis ver ahí la degradación que hay otros programas que ha hecho, ya lo iremos viendo. Este sería el mapa de ruido que ha hecho el VK3UM, eso se puede descargar uno de internet y lo podéis ver. Y ahí hay muchísimas cosas interesantes para que vosotros veáis las posibilidades que tenéis con un corresponsal que está en una zona determinada, un continente determinado, incluso la rotación de fase. Da muchísima información el programa del VK3UM. Ese sería un mapa de ruido de 400 megaciclos, porque según la frecuencia todo esto varía, porque las radiofuentes que hay son distintas. Entonces cada zona del cielo depende de la radiofuente que haya, y esa radiofuente está en frecuencias distintas. Ruido terrestre. Fijar, ahí podéis ver el ruido terrestre que yo tengo de 0 grados a cerca de 6 grados de elevación, y como bruscamente a partir de 6 grados el ruido ha bajado en picado. Veis que el ruido de abajo no tiene nada que ver con el ruido de arriba, lo cual quiere decir que los mejores contactos se pueden hacer a partir de 5, 6, 7, y depende si tienes una ciudad en este sentido, a mejor hasta 9 grados de elevación. Efecto Doppler. Bueno, esto es un factor muy importante porque puedes perder un contacto por no saber exactamente
la localización de aquella estación que te da un Doppler determinado y tú estar sintonizando un kilociclo, 2, 3, 4. En 10 gigas podemos tener hasta 30 kilociclos de efecto Doppler, o sea, el tío emitiendo en una frecuencia y poder estar más 30 kilociclos cuando la luna empieza a subir, y cuando la luna baja menos 30 kilociclos. Esto, para exagerar, es así. Cuando menos Doppler hay es cuando la luna está en el cenit. Cuando la luna la tenemos en el cenit es cuando menos Doppler hay. O cuando la otra estación y tú tenéis un ángulo entre las dos, que es el mismo entre las dos estaciones, y para él tiene menos Doppler y para ti también. Todo esto lo encontraréis en el programa del VK3 UM. Hay muchas utilidades en Internet. Modos de trabajo. Bien, ahora ya pasamos a la práctica. Vamos a ver. Como hay tanto, el Doppler nos hace que la frecuencia varíe del corresponsal, lo mejor es usar dos VFOs. Casi todos los equipos tienen dos VFOs. Entonces, en el VFO A colocas la transmisión y es la fija, es la que tú quedas con el corresponsal. Dices 10 gigas 368.100 y tú te metes ahí punto 100 y transmites siempre en la misma frecuencia. El corresponsal puede calcular el Doppler que tiene contigo y mover el VFO de recepción, el B, lo va moviendo a medida que avanza el QSO para seguir, para contrarrestar el efecto Doppler que recibe de tu señal. Hay otra manera, que es el sistema del Doppler automático en cada estación. Tú puedes corregir el efecto Doppler, pero claro, tenéis que quedar de acuerdo, ¿no? Si vamos a corregir el efecto Doppler las dos estaciones, vamos a transmitir en 100 los dos y no vamos a variar de ahí, vamos a escuchar en 100. Entonces, y la otra manera, la de abajo, es el sistema de corrección automático, que también lo hay, del Doppler de una de las dos estaciones. Él corrige su Doppler y tu Doppler. Entonces, para eso se queda de acuerdo cuando vas a hacer el contacto con él. No, yo voy a corregir tu Doppler también. Y entonces tú transmites en 100 y recibes en 100. Y el tío se encarga de corregir tu Doppler y el suyo. Claro, esto es fantástico, porque sabes que el otro hace el trabajo con el programa que tiene incorporado en su oscilador, ¿no? O sea, se puede hacer de las tres maneras. Claro, la manera más, vamos a decir, más rudimentaria es la primera, dos VFOs. Yo transmito siempre en la misma frecuencia y voy resintonizando a medida que veo que la otra estación va corriendo por el efecto Doppler la frecuencia. Bien, un equipo, eso sería un equipo para poder hacer esto en mi equipo, por ejemplo, ¿no? Consta de una antena, en mi caso offset, la parte de microondas está arriba, bajo con una FI de 144 megaciclos y abajo tengo el equipo, el transceiver, en la parte de abajo, ¿no? Con el ordenador. En el caso de, claro, mis posibilidades son como dos digitales. He hecho un contacto solamente en telegrafía y un intento en 5,7 en telegrafía, pero no llegué a completarlo, ¿no? Entonces, bueno, hay unos cables que bajan de arriba abajo. Yo tengo 15 metros de cable, ahí tengo que enviar el PTT, tengo que enviar la señal de transmisión en 144, recibir la señal de recepción en 144, y en mi caso yo lo que hago es usar un oscilador sintetizador muy preciso. Es una ventaja. ¿Por qué? Pues porque quiero trabajar en 2000, pongo la frecuencia que después se multiplica en 2000 para poder trabajar en 2000, 120 y pico, ¿no? Que quiero 10 gigas, o sea, el cable es el mismo, sube para arriba, lo único que hago es meterlo en la LNB que me toca en ese momento. O sea, que el mismo sintetizador, yo le pongo la frecuencia que voy a usar. Y lo único que cambia es la LNB que tengo arriba, de 2,3, 10 gigas o 5,7. Esto es una ventaja porque evitas, bueno, una ventaja. Y además que tengo mucha precisión de frecuencia, porque es un cacharro
que pesa. Y eso sí, tiene que haber una referencia buena, que puede ser de GPS o puede ser una buena referencia tipo rubidio. Yo tengo un rubidio. Eso es importante porque la precisión, como decía antes, es importante. Entonces, la LNB, que quiere decir el bloque de bajo ruido, que es como denominamos a la parte de microondas que tiene un equipo, ¿no? Esto va arriba, después hay los cables que bajan abajo y abajo tengo un simple FT817, o sea que tampoco es un super transceiver bestial, no. Lo único que he hecho es meterle un filtro Collins, ¿no? Para tener una banda más uniforme. Bien, eso es mi equipo rudimentario de tropo, que ahora se ha convertido también en pinitos para hacer luna, ¿no? Uso un relé de WR90 de guía de ondas y bueno, lo demás es montaje casero. Ya veis que no es nada profesional, pero en fin, funciona. Este sería el equipo de 5,7 con amplificador, con todo ahí. No uso el OCXO que está ahí al final, no lo uso, sino que le inyecto la señal desde el oscilador de abajo. Y este sería el esquema de un equipo de 2300, ¿no? Con esto ya he hecho algunos contactos también. La filosofía es la misma, el LNB arriba, pero claro, todo lo que está en ese bloque arriba está dedicado a 2300, ¿no? Cada banda tiene lo suyo, el preamplificador, lo suyo. Una foto del equipo de 2300 y ahí ya, para que os deis cuenta de cómo las gastan fuera. En fin, van con antenas de 4, de 5 metros, de 6 metros, ya veis que esto no es fácil montárselo por aquí, ¿no? Normalmente esto lo han recuperado sistemas de tiro antiaéreo, de desguaces, y aquí en España pues desguaces no se encuentra prácticamente nada vendible, todo se machaca. Hay que y estos, los amigos del Radio Club, que me han ayudado muchísimo en poder hacer estos mis primeros contactos, el Oscar Kilo 1 Kir, el Radio Club, el Tonda y el Blade, pues es una estación como para aconsejaros a todos que probéis con ella cuando queráis hacer vuestros primeros pinitos, Es aconsejable. Bueno, aquí hay algún monstruo más, el Whisky Alpha 7, o sea, para que os deis cuenta cómo las gastan por ahí, ¿no? Un brasileño, este hombre va con una antena de 5 metros y es uno de los que, vamos, vive en Río, creo, con un bloque que no sé si tiene 30 pisos de altura y tal, y arriba tiene una antena de 5 metros, casi nada. Bueno, los japoneses, cuando utilizan sus radiotelescopios, o algún francés cuando utiliza también los radiotelescopios, bueno, ahí tienes unas posibilidades de hacer tus primeros contactos en microondas vía luna que son inestimables, porque de otra manera a lo mejor no lo harías con una antena de 70 o 60 o 1 metro, ¿no? Vale la pena estar informados y aprovechar. Este es el Radio Club de Italia, que con un disco de 7 metros también llegaban a trabajar hasta 24 gigas. Para que os des cuenta que no todo el mundo tiene buenas posibilidades, ¿no? Pues mira, el K6J este me envió una foto que desde la acera de su pueblo, enfrente al parking, hace los concursos de la RL, ahí en la acera. Claro, aquí es un poco impensable todo esto, pero lo hace así. O sea que hay que ingeniárselas, ¿no? Ecos lunares. La señal que procede del rebote de la Luna se recibe con un retraso 2,5 o 2,7 segundos después de haber transmitido, ¿no? El eco de la señal es propia
y es la demostración real de las posibilidades que cada uno tiene, ¿no? Y no está al alcance de las pequeñas estaciones el eco, solo de medianas y de grandes estaciones. Es muy raro que una pequeña estación pueda escuchar su eco, Este sería el eco que me envió el J4 BCL de su señal. Bueno, hay que agenciarse una serie de programas que hay en internet que nos ayudan, ¿no? Este es el Spectran. Si buscáis el Spectran, lo podéis descargar gratuitamente y esto ayuda a ver vuestros niveles de señal, incluso en pruebas de tropo o con balizas o tal, ¿no? Es muy, muy, muy útil. Bien, polaridad de emisión. Voy a todo gas. Si a alguien después le interesa algún tema más, pues oye, durante el congreso voy a estar por ahí y podemos hablarlo, ¿no? Porque es que si no le voy a chafar el tiempo a Manel, que ya vamos retrasados, por eso voy un poco a todo gas, pero que después estoy a vuestra disposición, siempre que la mujer, la X, me deje. Polaridad de la onda se refiere a la polaridad del campo eléctrico, no a la componente magnética. Las ondas electromagnéticas sabéis que tienen una componente eléctrica y una magnética. La polaridad se refiere a la componente del campo eléctrico. Entonces, esa polaridad, por culpa de una cosa que descubrió el Faraday, cuando rebota en la Luna, por culpa de los campos magnéticos que se encuentran en el camino, rota. ¿Y qué pasa? Que a veces te llega con tu misma polaridad y a veces te llega con polaridad de 90 grados o 60 o 70, varía. Eso también lo calcula el programa del VK7UM. También os puede decir qué polaridad aproximada puede llegar tu onda cuando rebota o la del corresponsal que está aquí o allá. Por eso os recomiendo que os descarguéis el programa de este hombre. Bien, la polaridad lineal puede ser vertical o horizontal. En Europa se acostumbra a usar la vertical y en América la horizontal. Así, por la rotación de fase, coincides que la onda cuando te llega, a ti te llega con los 90 grados y es más fácil el contacto. Si no, pierdes de 3 dB para arriba, ¿no? Después hay muchos trucos y la mejor es la circular, que se emplea a derechas. Y los mejores resultados son cuando la polaridad en las dos estaciones es circular a derechas. Es la mejor. O sea, antenas de mediana a baja... ¿De minuts què? Pues no cabrem. T'has passat tu, por lo tanto, penalti. Por culpa de la rotación de Faraday, pues lo que os decía, cambia la polaridad y entonces puedes perder el contacto. No, la mejor es la circular. Entre dos estaciones con polarización lineal y otra con polarización circular se pueden perder mínimo 3 dB, con lo cual se pierde un contacto tranquilamente. Entonces, a veces he hecho pruebas con Australia, todavía no he hecho el contacto, pero utilizamos la misma polarización con Australia, o sea, depende de dónde esté situada la estación. Si en el programa del VK UM, ahí te dice qué polarización posiblemente te va a llegar. Por lo tanto, vale la pena poner la polarización adecuada. Un equipo de microondas tú lo puedes girar fácilmente. Puedes poner en vertical o horizontal. Bueno, esto sería un dibujo del W1GHZ sobre la representación de la polarización horizontal y de la vertical. Y aquí tendríamos qué pasa con los campos magnéticos. O sea, la onda puede salir en polarización vertical por culpa de ese tramo de la B del componente magnético. Puede variar esa polarización, ¿no? Bien, polarización circular. Si los dos emplean la misma polarización circular y en el mismo sentido, tienes muchas más posibilidades que con la polarización lineal de lograr el contacto. Iluminadores, hay un montón.
O sea, cada banda tiene su tipo de iluminador, depende si usas guía de onda, redonda, rectangular, etc., ¿no? Si os repasáis la teoría y diseño de antenas, y ahí también habla de guías de onda y de iluminadores, del W1GHZ, el Paul Winey tiene una enciclopedia de antenas y de todo tipo de cuestiones de microondas. En esa dirección alucinaréis, o sea, ahí sacaréis montones de información y vale la pena, es aconsejable. Y después tenemos aquí el Oscar Kilo 1 de FC, que ha mejorado o ha inventado un sistema que le llaman Septum, que es muy interesante porque recibes por un lado y transmites por otro, te evitas el relé de antena, y este sistema crea una polarización circular que es muy útil. Ya en 1200 se usa bastante 1200. Hay montones de información ahí. Una parida muy interesante. Yo, el primer contacto que hice vía Luna en 2000, digo, ¿qué tengo? Yo no tengo ningún iluminador a mano y tal. Le saqué el pote de la Yagi de Tona de 2000, el pote que lleva detrás, y con ese pote hice el contacto de 2000. Entonces lo he mejorado con una mejora que ha hecho sobre este pote el Francia 6 DRO, el DOM. Le ha puesto ahí un iluminador más completo y va de maravilla, ¿eh? O sea que ya te digo que tampoco hace falta grandes cosas, y con esto 4 o 5 contactos yo con 2000, con mi pequeña estación y mi pequeña antena, ¿eh? Eso sí, puedo poner polarización horizontal o vertical, depende donde esté la estación. Bien, este sería el Septum famoso, que es una de las cosas que más en este momento se están usando para el rebote lunar en 1200, en 2000, incluso en 5000 y más arriba, etc. El esquema sería este, ¿no? Es un pote que puede ser circular o rectangular. Por un lado tenemos la transmisión y por otro la recepción. Para proteger el preamplificador se pone un pequeño relé, buen relé, para que no tenue, y cuando estás transmitiendo se deriva a una carga de 50 ohmios a la entrada. El Septum es una escalerita que va en la parte central del pote, que es lo que hace que la onda gire, y esa escalerita de un lado a otro te da una atenuación bastante grande como para no fulminar el preamplificador. O sea que la comunidad lunar ha trabajado y ha hecho muchísimos inventos para hacer cosas vía luna. Este sería un corte de una mejora que he hecho con un sistema de iluminador circular, el RA3AQ, ¿no? Está todo en internet, ahí tenéis las medidas, podéis calcular en la frecuencia que os interese y tal. Precisión de frecuencia, esto es súper importante, lo que hablábamos antes del amplificador. El oscilador es imprescindible que tenga precisión y estabilidad. Podéis usar generadores tipo PLL o sintetizadores y referenciados con GPS o referenciados con un rubidio. Con esto es suficiente. Si no, no es suficiente el OCXO a 60 grados. Para la luna esto no sirve. Aquí tendríamos un ejemplo de un PLL o de dos, una referencia a 10 megas vía GPS, que lo hace un alemán, que ahí abajo está el que lo hace, y el de Cune, el PLL de Cune. Tendrían que ir referenciados con un rubidio o con a 10 megas. Normalmente se referencian a 10 megas y la mejor manera es un rubidio, o un GPS. Yo estoy usando este bicho, es de Surplus, y me permite, pues, el PTS 160 poner la frecuencia que me interesa, a la cual voy a trabajar. Le envío para arriba al equipo que tengo arriba, le envío la frecuencia y ya multiplica el equipo, el transverter, ya multiplica la frecuencia para la frecuencia que voy a trabajar, ¿no? Bien, me he ido para atrás.
Bien, el seguimiento de la Luna. Esto es complicadillo. Ahí sí que tenemos que afinar bastante. A mí me ha llevado muchísimo tiempo y eso que voy con una antena pequeña. No hablemos los que van con antenas de 5, 6, 7, 8, 10 metros. Es la hostia. Una antena de microondas puede tener 1 grado, 0,3 grados, las más grandes. Entonces imaginaros lo que es afinar y acertar a la Luna. Modos usados en el rebote lunar. Bien, las grandes estaciones pueden usar SSB. Las medianas y las pequeñas, las medianas en ciertas ocasiones, en buenas condiciones de la Luna y tal, a lo mejor logras escuchar algo de SSB. Después viene la telegrafía tiene que ser audible. Y si no, a veces también, yo alguna vez he empleado los sistemas de espectro que registran la señal, o sea, te la dejan ahí enmarcada para identificar los puntos y las rayas. No es fácil, pero una M la puedes identificar, una O también, un R. Puede servir. Si tu oreja no sirve, esto me ha servido a mí a veces. Pero el audio realmente... la señal te tiene que llegar a menos, mayor de menos 20 dB para empezar a escuchar alguna cosilla. Y claro, las señales que llegan por debajo de los 20 dB, como no tengas un sistema digital, no hay manera de hacer contactos. Y después, claro, cuando tú logras escuchar una señal telegráfica, si al otro lado tienes una gran estación, puedes llegar incluso a escuchar una señal en SSB. Pero esto ya lo sumo, Universalmente, para los modos digitales se usa el WSJT, el Joy Taylor K1JT, y se puede hacer uso el JT65C en 1200, en 2300, 5000 y en 10000. El problema que la señal queda muy deteriorada en el rebote y muchas veces te llega con un esmering muy grande. O sea, en vez de ver una línea muy marcada, te ves una línea muy ancha. Entonces es aconsejable usar el JT4F en 2000, en 5000 y en 10 GB. Y en 24 GB se usa el JT4G, que es capaz de decodificar lo que no puedes ni imaginarte. Eso sí, hay un pequeño inconveniente, que tienes que estar muy bien sincronizado. Modos digitales. Una descripción. La técnica que se utiliza en los modos digitales, voy a ir un poco rápido. Bueno, paciencia, para la Luna se necesita paciencia, o sea, no hay más. Paciencia, esto es importante. Los modos digitales, el mejor modo es el JT4, y la técnica que se utiliza es, primero envías una señal modulada en 1270 Hz, en la frecuencia que se haya quedado. Entonces, esa señal concentra toda la energía de tu equipo, con lo cual es más fácil recibirla que en una señal más ancha de banda, y es más fácil localizar. Esa señal hay que meterle en el receptor a 1270 Hz, o sea, la mueves para sintonizarla ahí, porque después el decodificador, si está bien sincronizado, es fácil que te decodifique, ir corrigiendo con el efecto Doppler a medida que va pasando el tiempo. Esa es la técnica que se usa. Pasamos a la acción. El 26 de agosto pues hice el primer contacto, y además fue el primer intento y me quedé alucinado, ¿no? Solo tenía una ventana de luna de 16 grados de elevación, no tenía más, o sea que tenía que hacer el contacto en el momento que la luna iba de prácticamente 0 grados, que lo tenía sobre el mar, hasta 16 grados, y funcionó súper rápido, en 4 minutos se hizo el contacto, o sea, fui el primer alucinado. Después probamos el modo JT4F y no funcionó por culpa de lo que os decía. Las dos estaciones no estaban en la misma frecuencia y el programa este, JT4F, necesita que las dos estaciones estén bien enfasadas. Si no, no decodifica. Eso es súper importante con el JT4.
T4F. Bien, este sería un ejemplo del JT65T. Sabéis que va por tonos y ahí se ve el QSO entero, ¿no? Primero cuando me envía las dos, que ya me había recibido mi llamada, después envía el RRR y después el 73. Esta es mi antena. Metro 30, sí, metro 30. ¿Vale? Una offset, Las offsets son milagrosas. Bien, esto ya después con un inglés. Ahí veis que la señal, que normalmente es una señal de sincronismo, que debería ser una línea, queda distorsionada y se ha convertido en una señal muy ancha de 100 ciclos. Pues era incapaz de decodificarla y es muy difícil, pero eso mismo, con las mismas condiciones, te pasas al sistema JT4F y es capaz de decodificar señales que a veces ni ves. Ahí se acaba. No, verá. Ahí. Bien, ahí para que os deis cuenta un poco, un QSO en JT4F, los tonos no se envían, o sea, cuando envías el RRR, conforme tú has recibido el control del corresponsal, lo que se hace es enviar un tono de 1500 hercios, con lo cual es mucho más potente que las 4 líneas de abajo que lleva la información. Las 4 líneas de abajo es un código que ponía el A3X Oscar Kilo 1 tal R17, es el control que me pasaba, ¿no? Y fíjate que son más débiles, pero cuando envía el RRR, fíjate que el tono está mucho más marcado, es mucho más fácil de recibir, y en vez de enviar RRR se envía el tono y con eso ya sabes que es RRR, por eso es más fácil. La luna es complicada, por lo tanto hay que usar sistemas que te den alguna ventaja, ¿no? El tono de arriba, de 1600, apareció por ahí, no sé qué puso, se equivocaría, pero el tono del 73 final es de 1700. Esto todo es cuestión de práctica, no es difícil, es irse metiendo en el tema este. Bueno, aquí el Lua, el Whisky 5 Lua, no he sido capaz de acabar el QSO con él todavía, pero yo lo he recibido muy bien, un inglés en 10 GB con el sistema JT4F. Bueno, esta es lo mismo, la misma antena, pero con el LNB de 5,7 GB. O sea, lo que cambia es lo que meto delante de la antena, ¿no? La LNB. Bueno, otro QSO con Oscar Kilo 1, el primer contacto que he hecho en 5,7. En 2000, pues lo que decía, el iluminador de la antena Yagi, simple y sencillo. Con esto hice el primer contacto en 2000 vía luna. Con el Oscar Kilo 1 de FC, un detalle del iluminador pelado de la antena Yagi de Tona, o sea que esto funciona, ¿no? Después ya lo puedes sofisticar más, puedes hacer iluminadores que te iluminen perfectamente todo el reflector, pero por algo hay que empezar. Y dice, bueno, pues funciona, entonces empiezas a trabajarlo un poco más para afinar. Los primeros contactos que he hecho en 10 GB, pues estos, algunos ya los he repetido varias veces, el Oscar Kilo 1 Kir, el LX1DB. Este me dijo, si no es en telegrafía, no hay prueba. O sea que tuve que sudar un poco y al final, entrenándome con el indicativo de él y preparando ahí el automático y todo el rollo, lo pude hacer. Este va con una antena 10 metros de estado sólido de diámetro, o sea que se puede hacer. El G3WDG, este ya lo he hecho varias veces y llega muy bien. En 5,7 he hecho el KIR completado. Me he escuchado a otros y en 2000 hasta ahora pues he hecho 4 y con el pote. Bueno, gracias al señor Joe Taylor que nos ha hecho los programas estos en modo digital, nos ha permitido las pequeñas y medianas estaciones poder disfrutar con el tema del rebote lunar en microondas.
que antes solo era posible para estaciones grandes, ¿no? Bueno, unas cuantas referencias de toda esa documentación. Y en fin, aquí acabo. Que tengáis mucha suerte y que los ecos os acompañen.